¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Entre Mates, primer capítulo 2024 y con invitado. Hoy nos visita Juan Burstein, docente de historia y coordinador del equipo de guías de los recorridos históricos del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA. La ESMA, bueno, el año pasado que se declaró Patrimonio Mundial, la ESMA es un símbolo a nivel internacional. Nosotros viene gente de todo el mundo, le hemos hecho visitas a muchísimas personas de todo el mundo, de, digamos, mucha representación institucional o poca institucionalidad, digo, desde decanos de la Facultad de Derecho de Harvard a embajadores de otros países, a estudiantes de cualquier país del mundo que viene y se acerca al espacio de memoria. Entonces es un lugar emblemático de lo que pasó durante la última dictadura militar en la Argentina, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, ¿no? Se posiciona muy fuertemente en ese sentido. Es que cuando uno mira también el mundo, no hay muchos lugares que hayan permanecido. En el caso de la ESMA tiene inclusive un sector que está resguardado porque sigue siendo prueba judicial, permanecido en el tiempo como estaba. Digamos, hoy visitar la ESMA es de alguna manera ir a ese pasado, ¿no? En términos físicos, en términos de lo que se palpita allí también, ¿no? Sí, la historia está muy presente en el predio, lo que pasó allí. De todos modos, es interesante cuando uno visita la ESMA porque, bueno, como los militares siguieron estando desde que termina la dictadura en el 83 hasta el 2004, de hecho, ahora el 24 de marzo se van a cumplir 20 años de la existencia del espacio memoria, toda esa historia previa de la Escuela de Mecánica de la Armada, de cómo funcionaba ese lugar de la Marina y toda la historia posterior a la dictadura militar, de alguna manera también está presente, ¿no? Lo cierto es que fue un centro clandestino que no se construyó para ser un centro clandestino, claro. Y cuando uno visita espacios de memoria en otros lugares del mundo, cito el más conocido, Auschwitz, bueno, Auschwitz fue construido para, sobre todo la parte del exterminio, para el exterminio. Entonces, esa diferencia con la ESMA, más allá de la masividad o del nivel represivo que tuvo cada lugar, son diferencias de funcionamiento notables. ¿Qué pasa con el público que la visita? ¿Qué pasa sobre todo con los más jóvenes cuando entienden que en esta historia que nos estás contando hay esa simultaneidad, ¿no? Funcionaba una escuela de formación de la Armada y a la par estaba el centro clandestino a metros, cruzando calles internas, digamos. Eso también se ve hoy, ¿no? Y en el contexto además de un barrio que tenía, bueno, siempre se dice a pocos metros la cancha River, la final del Mundial, y Regia Mediante, una avenida importante como la Avenida del Libertador, a 200 metros la General Paz. Digamos, ¿cómo lo ven hoy, te decía, sobre todo los jóvenes, esta historia y ese contexto de lugar y de situación? La pregunta por la convivencia adentro del lugar entre los estudiantes y el centro clandestino casi siempre es una de las primeras preguntas que salen en las visitas, porque es algo que es difícil de entender y además es una pregunta difícil de responder, porque bueno, hay distintas experiencias de los ex estudiantes, de cómo transitaron ellos, desde ex estudiantes que participaron de la represión a ex estudiantes que estuvieron en esos años y hoy se acercan a la Escuela de Mecánica de la Armada, a la ex Escuela de Mecánica de la Armada, y dice ¿no? Pensaba en su lugar, para ellos sigue siendo la Escuela de Mecánica. Su escuela, su lugar de formación. Exactamente, claro. Un lugar que lo tienen absolutamente apropiado y del cual lo recuerdan con cariño, ¿no? Pero cuando hoy se acercan al espacio de memoria, dicen, yo no sabía nada, no me enteré de nada, bastante homologable a lo que un sector de la sociedad también decía en aquellos años, ¿no? Entonces, hay un montón de matices y experiencias distintas de los ex estudiantes y de cómo hoy podemos contar y narrar esa situación. En general, los más jóvenes, que las escuelas que vienen de visita, les impacta de alguna forma saber que los estudiantes tenían la edad de ellos al momento de estar
ahí adentro, ¿no? Los estudiantes de la ESMA tenían entre 15 y 20 años, edad casi de secundario. Claro. Y por el otro lado, algunos se sorprenden, no pueden creer que en el medio de un barrio en la capital federal se hubiera montado un lugar como lo que fue la ESMA, y otros lo naturalizan y lo dan casi que por sentado. Claro, hay una dimensión también numérica en esto, ¿no? Cuando uno dice lo clandestino, por ahí piensa la noche, lo oscuro, un sótano, algo oculto, tapiado, sin ventanas, pero pasaron 5.000 personas por allí. Y hay testimonios sobrevivientes, y hay también definiciones que han dejado, ¿no? Se habla de la ciudad productora del terror, digamos. Sí. ¿Cómo se explica eso hoy? La escuela como unidad productora de terror en su totalidad, digamos, con el resto de los edificios a donde no fueron llevados de manera sistemática las personas secuestradas, pero que aportaron desde recursos humanos, entre otros los estudiantes, y recursos materiales para llevar a cabo la represión, es como el eje de nuestra visita, es lo que nosotros intentamos explicar cuando recorremos las calles de la ex-ESMA. Ahora vamos a compartir un informe, si te parece, que tenemos preparado para que nos cuentes también y veamos. Y sí, ¿cómo no? Armamos unos mates. ¿Tomamos mate? Sí, sí. Estamos acá con Emanuel, que nos va a acompañar en el día de hoy en la ex-ESMA. Emanuel, gracias por recibirnos. Y en principio, primero que te presentes y segundo que nos cuentes justamente si debemos decirle ex-ESMA, ESMA, ¿cómo pronunciamos este espacio en el que estamos? Bueno, mi nombre es Emanuel, soy guía del recorrido histórico del ente público Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex-ESMA. Ese es el nombre del ente que regula la actividad hoy en día como espacio de memoria. Y la discusión sobre cómo llamar a este lugar no es solamente sobre el nombre, sino sobre cómo se construye la memoria en un lugar. No hay una forma correcta de construir memoria sobre un genocidio, sobre el terrorismo de Estado, y eso se lleva a distintas discusiones que tuvieron, sobre todo sobrevivientes, personas que pasaron por el centro clandestino y tuvieron distintas visiones de cómo construir memoria. Una de ellas era que donde hubo muerte haya vida, entonces se proponía, que fue la que finalmente ganó, que haya centros culturales, que el espacio como museo conviva con una propuesta de vida, de cultura, de música, de teatro. Y esta fue una escuela donde venían jóvenes de entre 15 y 20 años a formarse en el oficio técnico de aprender a arreglar y a utilizar los barcos, los aviones, los autos, las maquinarias de comunicación, aprender a arreglar y utilizar esas máquinas y esos dispositivos. Y funcionó como tal desde 1928 hasta el 2004. Durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, funcionó toda la Escuela de Mecánica de la Armada como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Proyecto de decisión 45,8B53 aprobado. Enhorabuena, Argentina. En nombre de todos los miembros del comité y sus intérpretes también les felicitan sinceramente. Gracias a los países miembros de este Comité de Patrimonio Mundial, a ICOMOS por su profesionalismo y la amplia disposición al diálogo, al Comité de Patrimonio Mundial, a la Secretaría. Me llena de emoción que el Museo Sitio de Memoria ESMA sea patrimonio de la humanidad. Gracias, gracias, muchas gracias. El edificio que fue declarado por la UNESCO como patrimonio histórico y cultural. ¿Y por qué? Como este lugar reconoce el genocidio que se llevó a cabo en este país por razones políticas, que la UNESCO reconozca histórica y culturalmente a este lugar como patrimonio histórico, es que de alguna manera un reconocimiento internacional de que el genocidio por razones políticas también es un genocidio, o puede entrar dentro de esa tipificación, ¿no? Que muchas veces se dice que
las razones políticas habían quedado por fuera de los pactos internacionales de qué era un genocidio, ¿no? Así que no solo por eso es muy importante, sino también porque tanto este edificio, que es como la zona central del patrimonio histórico-cultural, y todo el predio, que es la zona de amortiguamiento, deben ser preservados bajo unas reglas que indica, digamos, la UNESCO, para que justamente el patrimonio histórico se mantenga durante todo el tiempo posible y que sea un lugar para venir a conocer la historia de este predio. Entonces, esto nos da la garantía de que pase el gobierno que pase, hay sea la visión que tenga ese gobierno sobre las políticas de memoria, hay un amparo internacional para no poder destruir este lugar, cosa que sí se ha intentado hacer a lo largo de nuestra historia. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, ahí compartíamos el informe sobre la recorrida, parte de la recorrida que se puede hacer en la ex ESMA, y Juan, bueno, lo viste que es un lugar muy habitual para vos, pero ¿qué reflexión te motiva también? Y además vinculándolo con algo que allí veíamos, que es la declaración que nos contabas al principio de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, ¿no? De todo el complejo y del museo del sitio de memoria de ESMA. Sí, bueno, el museo funciona desde hace casi 10 años. Antes, en los primeros 10 años de estos 20 del Espacio de Memoria, ese edificio, el ex Casino Oficiales, estaba vacío, tal cual lo dejaron los marinos cuando se fueron en el 2004. Y yo tuve la posibilidad de trabajar en ambos tipos de edificios, ¿no? Uno sin la muestra museográfica y ahora con la muestra museográfica. Y desde ya que es un lugar que tiene un peso, una energía muy, muy particular. Estar afuera o estar adentro del edificio, uno no se siente igual. Yo siempre recuerdo, muchos adolescentes nos preguntan si hay fantasmas, ¿no?, en ese edificio o en el predio en general. Y mi respuesta siempre es desde un lugar muy racional, de alguna forma, que yo no creo en fantasmas, que no creo que haya un espíritu dando vueltas ahí, ni nada por el estilo, pero que digamos, el fantasma como metáfora es algo de lo que no terminado, ¿no? Y bueno, el detenido desaparecido de alguna manera representa eso, ¿no? Es una persona que durante muchos años las madres reclamaban por la aparición con vida. Entonces hay algo de esa carga energética de lo que fue la forma en la cual la dictadura llevó a cabo el exterminio, digamos, decía porque estaba pensando en los vuelos de la muerte, que bueno, tiene un peso muy potente. Entonces estar en el sótano donde se dan las inyecciones para anestesiar a los secuestrados previo al vuelo, o estar en el lugar de cautiverio, en Capucha, que también aparecía en el video, bueno, tiene un peso. Y se ve también en los visitantes, ¿no? Quizás en la recorrida por afuera van charlando, van intercambiando, están de alguna forma un poco más relajados, y cuando entran al ex Casino Oficiales cambian su forma de estar en el lugar. Veíamos también en el informe, y es también pregunta, reflexión, ¿no? Y algo decía uno en el comienzo de esta charla, el contexto actual, las políticas de negacionismo, los organismos de derechos humanos que mantienen su vigencia, su presencia. Digo, a esta altura es indisoluble la vinculación entre los 40 años de democracia y los organismos de derechos humanos como uno de sus pilares. Digamos, claramente hay un símbolo puesto ahí que no es histórico, sino que está presente también. ¿Cómo lo ves y cómo ven ellos también? Digo, no te pido que hables en nombre de ellos, pero ¿cómo ves vos también cómo hoy están jugando y participando en este contexto? Los organismos de derechos humanos. Bueno, los organismos, como vos decías recién, su rol en la construcción democrática no tiene parangón. Pensando en lo que yo decía recién, de
la consigna de aparición con vida. Bueno, esa consigna no aparece en democracia, aparece ya en dictadura. El valor de las madres para ir a la Plaza de Mayo y empezar a hacer las rondas en el año 77, 78, con todo el mundo en contra, con los medios diciéndole que eran unas locas, es de un valor inigualable y hoy de alguna forma son una referencia en todo el mundo. Por eso, y el trabajo hoy de los organismos de derechos humanos continúa, cada uno con su cuestión particular. Digo, si hoy en día se han restituido 137 identidades, es gracias al trabajo de las abuelas y faltan encontrar muchos más de los que todavía se encontraron. Entonces, muchos de los cuales verdaderamente sí, nacieron en la EXESMA. Exactamente. Exactamente. Bueno, este recorrido, digo, estaba también la paradoja enorme que implica que en ese lugar de la muerte haya habido tanta vida, ¿no? Tanta vida que hoy está presente. Sí. Hay como una... Vos decías los de los fantasmas, interesante para pensarlo. Hay como un juego ahí del destino, ¿no? En definitiva. Es que en algún punto uno tiene que buscar palabras para explicar lo que debería ser inexplicable, que es la atrocidad humana de de secuestrar personas, de torturarlas, de tenerlas en esas condiciones de vida y de desaparecerlas de las formas en las cuales los desaparecieron los marinos en el caso de la ESMA. Entonces, frente a eso inexplicable, bueno, uno tiene que encontrar la forma para hablar de eso, que se vuelve muy difícil. Y a veces las metáforas, las figuras, ayudan mucho a explicar aquello que de una forma racional se vuelve más difícil. Y me parece que los organismos de derechos humanos están logrando posicionarse hoy en día frente a las violaciones que hoy en día pueden suceder sobre los derechos humanos de la población. Intentan posicionarse, intentan visibilizarlos, desde ya que eso le corresponde al Estado y no a organismos, pero bueno, ellos hacen su trabajo para visibilizarlo y entender que lo que pasó durante la dictadura y la construcción democrática posterior, bueno, tiene mucho que ver con poder hoy en día que no se cometan atrocidades. Estoy pensando, por ejemplo, en la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene un trabajo muy importante en las cárceles, claro, del conurbano y de la provincia de Buenos Aires en general. Entonces, bueno, no solamente son organismos que refieren al pasado, sino también al presente. Y en ese presente, ¿cómo hoy se elaboran discursos, cómo hoy se mantiene de alguna manera viva esa memoria en clave siglo XXI, ¿no? Cómo juega hoy en este contexto también de negacionismo, de retrocesos inclusive, porque hay que ver qué pasa con los juicios que todavía están abiertos, en eso independientemente de el rol de cada uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo, el Judicial, hay intentos o de freno o de retroceso, digamos, en definitiva es lo mismo, digamos, ¿cómo juegan esos valores hoy en el presente? Bueno, a ver, nosotros lo que intentamos hacer en las visitas guiadas es contar la historia de lo que pasó en ese lugar. Por un lado, intentamos, cuando viene alguien y busca problematizar la historia, a nosotros nos parece que está bien pensar de nuevo las cosas y que la historia justamente es eso, ¿no? Si no, solamente habría un libro de cada tema y pensar la dictadura antes de las políticas de Estado sobre memoria, verdad y justicia o 20 años después, bueno, necesariamente nos posiciona en lugares distintos. Entonces, en ese sentido, hay diversos tipos de negacionismo y el público cuando viene con discursos de ese estilo, bueno, hay que ver qué dice esa persona. Una cosa es problematizar, por ejemplo, el número de los 30.000, que muchas veces y en general cuando nosotros respondemos frente a esa pregunta, bueno,
en general había muchas cosas que no estaban siendo reflexionadas alrededor de lo que simboliza, de lo que significa, de lo que representa ese número. Y por el otro lado, bueno, otra cosa será cuando viene alguien que directamente reivindica el accionar de la dictadura. Por ponerte dos ejemplos, de ninguna forma nosotros permitimos reivindicar que el Estado secuestre, torture, extermine, desaparezca. Y después sí creemos que es un espacio que tiene que poder permitir reflexionar, que en tanto y en cuanto alguien venga a visitar y sea un visitante, nosotros tenemos que poder pensar compartidamente, colectivamente, sobre lo que sucedió en ese lugar. Siempre teniendo una posición clara, ¿no? Digamos, no discutir no implica, y pensar con alguien que piensa o que cree pensar distinto a uno, no implica ceder posiciones ni nada por el estilo. Siempre con un posicionamiento muy claro. Nosotros representamos o intentamos representar la voz de los organismos de derechos humanos. Tanto es así que los organismos de derechos humanos institucionalmente integran el espacio memoria. Entonces, pero eso, digamos, inhabilitar la discusión lo único que hace es reforzar las posiciones. Entonces, nosotros intentamos que la visita sea un ámbito de memoria colectiva donde los recuerdos de personas que vivieron la dictadura, donde las voces, las informaciones de personas que no vivieron la dictadura, pero que traen voces distintas a la voz institucional que tenemos en el espacio de memoria Exesma, son bienvenidas a poder pensarlas conjuntamente. En días nada más, y con esto finalizamos, se cumplen 48 años del golpe y quedó ahí pendiente y lo dejamos como definición, que es también un poco tu mirada. ¿Cómo lo llamás vos? Yo digo golpe militar. Golpe militar. Yo digo golpe militar. Durante muchos, bueno, trabajo hace 10 años en el espacio de memoria. Durante muchos años hablaba de golpe cívico-militar y no estoy diciendo que esté necesariamente mal, pero sobre todo con las nuevas generaciones, cuando uno dice golpe cívico-militar y lo define de esa manera, en general piensan en la sociedad civil y no en corporaciones, digo, pensando en empresas, pensando en el rol institucional que tuvo la Iglesia, entre otros, ¿no? Claro. Actores. Los medios de comunicación. Como que se diluye, ¿no? Fuimos todos. Creo que hay algo en la palabra cívico que es o ambiguo o impreciso y que no resulta efectivo para pensar la dictadura en su complejidad de actores al día de hoy. Entonces yo prefiero decir que fueron los militares, pero que detrás de los militares o con los militares había otros actores. Ahí creo que el concepto de genocidio es bastante más completo. Pero cuando hablamos de golpe, a mí me gusta hablar de golpe militar. Porque después, bueno, está el eclesiástico, corporativo, militar. Me parece que una forma tiene que ser una forma de nombrarlo contundente y clara. Y creo que todavía no encontramos esa otra palabra que complemente, que sea efectiva, que quizás existe, quizás no. Interesante la mirada. Estamos con el mate y es el entre mates y es la pregunta que hacemos siempre en el final. ¿Con quién compartís un mate? ¿Con quién compartirías? Puede ser ficticio, alguien que no esté, alguien que no ves hace mucho tiempo. ¿Qué es el mate para vos y con quién lo compartirías? Una persona que se me viene rápidamente, pero porque últimamente estuve hablando un poco de él, lo estoy estudiando, tiene un documental muy bueno sobre la dictadura y por eso me parece que dentro de todo viene a cuento, y algunos libros también sobre la dictadura. Es un académico que bueno, vive en Francia, que se llama Esteban Buch, y que tiene un documental que él lo condujo cuando tenía, no sé, 20 años, y se trata sobre el único desaparecido de Bariloche.
El documental se llama Juan como si nada hubiera sucedido. Sí, Lo vi. viste. Sí, lo vi. Es un gran documental hecho en el 87, 88. Sí, me acuerdo. Bueno, y después él trabaja algunos temas vinculados a música y política, que es un tema que a mí me interesa un montón. Entonces, bueno, lo vengo leyendo, Le había perdido el rastro hace mucho tiempo y está en Francia, nos contás. Él vive en Francia, sí. Bueno, tarea para la producción. Hay que contactarlo y a Esteban y cuando venga armamos ronda de 3. ¿Cómo no? Repetimos visita. ¿Cómo no? Juan, gracias por habernos acompañado. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, cerramos este capítulo especial, muy importante, porque esa cuestión de la memoria no es algo del pasado. Y acá lo ponemos a Juan también, ¿no? Es algo que nos construye hoy y que nos proyecta también. Totalmente. Así que, gracias por estar. No, por favor.